Hola a todos, ¿qué tal? Este va a ser un vídeo diferente, bueno, un conjunto de vídeos. Voy a hacer 3 vídeos porque algunos me habéis preguntado, me habéis dicho que cuál es mi opinión sobre lo mejor, las mejores obras de este 2018. Y yo he intentado hacer la típica lista de los 10 mejores cómics, pero es imposible. Este año he leído mucho, he comprado más todavía y me sale una lista inmensa. Así que voy a dedicar la última semana del año a 3 vídeos con las obras que a mí me han resultado más satisfactorias. No quiere decir que sean las mejores, las más originales, las que han cambiado el mercado, para nada. Simplemente las que a mí me han hecho disfrutar más. Algunas son novedades, otras son reediciones, de algunas tengo la nueva última edición, de otras tengo la edición antigua, pero todo se ha publicado este año, ya sea aquí o en Estados Unidos. Y bueno, ya directamente, la primera, el Sheriff de Babilonia, no por calidad, no por el he cogido de las estanterías, las he puesto encima de la mesa. El hecho de que sea una primera y otra última no significa nada. Sheriff de Babilonia es Tom King y Mick Geralt. Ya hablé de esta obra en uno de mis vídeos. Es un cómic que no es para todo el mundo, no es el típico de pijameo, no es el típico de... Nos cuenta, aquí King nos cuenta una historia que por superficialmente es una trama, un thriller de investigación, un asesinato, pero que lo que nos quiere contar aquí es reflejar una atmósfera de una situación, un momento concreto y la sociedad que se dio en ese momento, la ocupación americana por Irak después de la guerra. Un cómic que tiene muchas capas de lectura, muchos personajes, muchas tramas pequeñas que van configurando una más grande, pero que por encima de la historia lo que King quiere decir aquí y quiere transmitir es la sociedad, el momento histórico concreto y la moral que se dio dentro de esta tierra ocupada. No es para todo el mundo, pero si entras te va a gustar mucho. El siguiente es el último tomo hasta ahora de Descender. Descender de Limar y Naguyen, una serie de ciencia ficción futurista con un corte clásico. Puede recordar desde los relatos de Asimov hasta Inteligencia Artificial de Spielberg, sobre base de Kubrick. Y un dibujazo, ya lo veis, un dibujazo en acuarelas, ya digo, una trama clásica de ciencia ficción, futurista, con unos personajes que se van desarrollando en cada tomo, unas tramas que te sorprenden con sus giros y que está a punto de terminar. Tiene toda la pinta de que va a cerrar bastante bien, pero por ahora me ha gustado mucho. Esto ya he hablado de él por encima, no se ha publicado todavía en España. Godshaper de Spurrier y de un tal Gunface al que no conocía. Un tomo independiente y autoconclusivo que nos habla de un mundo en el que la tecnología dejó de funcionar en los años 50 y que los seres humanos a cambio tienen cada uno de ellos una especie, un dios individual, una especie de Pokémon que le provee de sus necesidades. Es la historia de un personaje, uno de los pocos en este mundo que no tiene su propio dios y que va de ciudad en ciudad porque los sin Dios, como le llaman, pues no son muy bien recibidos por la sociedad que los necesita por una serie de circunstancias que aquí se explican, pero que no son bien recibidos. Es una metáfora de la sociedad, del rechazo al diferente, de la homosexualidad, del racismo. Que haya escogido los años 50, una de las décadas más conservadoras en los últimos siglos de la América, no es una casualidad. Un dibujo que ya veis muy colorista, que puede, por la narrativa, por el estilo cartoon y por el color, puede recordar a cosas como Steven Universe o las supernenas o estas cosas que se ven ahora, estos dibujos de este siglo, el siglo XXI, pero que esconde una trama muy adulta. Recomendable. Esto, El Rey Araña, ya lo recomendé también, hice un vídeo sobre ello. Es una historia que mezcla el cómic histórico, vikingos, con la ciencia ficción. Es una mezcla que podía haber salido bastante mal, pero que funciona muy bien, con un dibujo que ya veis, me recuerda un poco al David Rubin, dibujando bien, y un color que me encanta. La trama
tiene unos personajes que te enamoras de ellos, unos personajes entrañables, muy diferentes, y el dibujo, ya veis, quizá no sea para todo el mundo, quizá quien espere cómic histórico puro y duro se decepcione, pero muy buena, autoconclusivo, y ojalá los personajes dan para muchas más historias. Lo siguiente, algo de pijameo que me sorprendió, Spider-Man Noir. Este Spider-Man salió en el coleccionable. Es una historia de David Hine y del dibujante, que no lo conocía pero que me ha gustado mucho también. Bueno, Carmine de Giannomenico. Sé que tiene mucha fama, pero yo no había leído nada suyo, y aquí leyendo esto entiendo por qué tiene tantos seguidores. Lo que parecía, bueno, lo que en un principio era una simple traslación de Spider-Man a la época de la Gran Depresión americana, las primeras décadas del siglo XX, nos hace una traslación del mito de Spider-Man a esta década, una década muy dura en la que millones de personas perdieron el empleo, llegaron a la pobreza, donde el AMPA y la mafia reinaban, la corrupción, la decadencia, todo lo que envuelve el género negro. Y aquí, aunque la historia que nos cuentan es la historia de Spider-Man, un chico que sufre la picadura de una avispa, pero los personajes tienen un giro totalmente diferente, desde los villanos como Osborn, aliados como la Gata Negra, la misma Tía May, que es un personaje muy diferente a lo que conocemos en los cómics clásicos, y me gustó mucho. Y la segunda parte, que también está incluida, me gustó mucho más, una historia que ya se aparta de la típica historia de origen y que nos cuenta una trama que nos habla del racismo de la época, de justo antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad americana no era tan diferente en mentalidad de la nazi, sobre todo por las personas de color, las personas con minusvalías. Muy bueno y muy barato, y todavía disponible en el coleccionable. Esto, que le acabo de hacer un vídeo, Dragonero, es con esto Panini ha abierto su línea Bonelli. Es un cómic de fantasía, de espada y brujería, y que mezcla conceptos como Juego de Tronos, la típica campaña de Dungeons and Dragons, dragones, magos. Nada original, pero muy bien hecho todo, con algunos toques de que distinguen a esto de otras obras, como toques o pinceladas steampunk, un dibujazo y un color mejor todavía. Buen tratamiento de personajes y una aventura muy bien hecha. Si buscas originalidad no lo vas a encontrar. Si buscas una aventura que deja satisfecho, que tiene un dibujo espectacular y algunas escenas que se te quedan grabadas, esta es tu obra. Muy bueno, y esperando la continuación. Aunque esto es anticonclusivo, tuvo tanto éxito en Italia, y estoy seguro que aquí también, que la continuaron, y esperando que llegue. El Puño de Hierro, esto ha acabado este año, acabado. La Marvel Saga van a ser 6 tomos, pero en el tercero, que acaba de salir hace una semana, termina esta saga. Es El Puño de Hierro según Brubaker, Fraction y David Hamm. Después de mucho tiempo que el personaje no era más que un secundario en otras colecciones, aquí lo retomaron y nos cuenta una historia no solo de acción, no solo de artes marciales, sino una historia de el origen del personaje, el origen mítico, mitológico, con la ciudad de Kunlun, y nos lo mete dentro de una especie de torneo que ha de combatir representando a su ciudad. Un dibujazo de David Aja, que aquí todavía tenía ese estilo más sucio, con menos pulido, que es el que tiene hoy día, y a mí realmente este me gusta mucho. Como siempre, narrativa acojonante, una historia muy buena que escarba en el pasado del personaje, dotándole de más trasfondo, presentándonos a otros portadores del puño de hierro del pasado, y que continúa bien en los siguientes tomos, pero que adolece del salto de dibujantes, porque en cada época dibuja a un artista diferente y no todos están a la altura, pero este primer tomo es una joya. De nuevo, algo diferente, Universo, de Albert Monteis. Esto ha sido un bombazo este año. Esto le dieron un Eisner, y esto está editado originalmente en digital, dentro de la línea que abrió el mismo David Aja,
No, perdón, David Aja o Marcos Martín, ya no me acuerdo. El caso, esto se publicó originalmente en digital y ahora por fin nos llega en papel. Esto es ciencia ficción pura y dura. Nadie esperaba que Albert Monteith, que es un dibujante que se ha especializado toda su vida en la parodia, en el cómic de humor del jueves, en el costumbrismo, aquí en esta historia, sí, mira, yo lo tengo dedicado. En esta historia de ciencia ficción, Aja nos cuenta diferentes historias ligeramente relacionadas entre ellas, dentro del mismo mundo, universo, y algunas son geniales, una genialidad como la primera, que es básicamente alguien que le encarga que vuelva al inicio del tiempo para poder ponerle el copyright a cada una de las partículas del Big Bang para que una empresa pueda reclamarlas. A otras como unas relaciones entre robots y humanos y las consecuencias de ello. Otra de unos astronautas que tienen que viajar a otros planetas para descubrir nuevas razas y lo que encuentran. Y una historia muy buena sobre alguien que vive desplazado en el tiempo unos minutos y cómo le hace eso su relación de pareja. Cómo afecta eso a su relación de pareja. Un pedazo de dibujo, una narrativa muy original, también dada por el formato y muy recomendable. Lo siguiente, ya hice vídeo también. Génesis Mutante 2.0, los X-Men de Claremont y Jim Lee. ¿Qué más voy a decir? Una de las últimas grandes sagas de los X-Men. Después llegó Morrison y le puso todo patas arriba, una etapa genial. Después llegó Whedon dando una etapa con un regusto clásico maravilloso. Pero esto es lo último que hizo en condiciones Claremont con los mutantes. Y Jim Lee está aquí mejor que nunca. Nunca ha dibujado mejor que aquí. Ni en Wildcats, ni en Hush, Silencio, nunca. Una historia épica con el mejor Magneto, un Magneto que aquí está magnífico, poderoso, impresionante. Y el equipo clásico de los X-Men de los 90, el equipo clásico que ha quedado ya en la imaginería popular, que es el que se usa siempre para representarlo, no importa el tiempo que pase. Tormenta, Cíclope, Jean Grey, Lobezno, Pícara, Gambito, que llegó a ser tan popular. En un tomo con muchos extras trae los 3 primeros números de la serie de X-Men con este Rubicon y los primeros números ya como Jim Lee argumentista y con John Byrne como dialoguista. Si te gustan los mutantes, esto es imprescindible. Si odias a Jim Lee, no te acerques porque te va a dar una apoplejía, pero aquí es que está genial. Lo siguiente, una de las mejores historias de este año, Fade Out. Fade Out es del tándem Brubaker y Phillips, como siempre género negro, y aquí nos da una historia ambientada en el Hollywood de la Edad de Oro, el Hollywood clásico, Hollywood de los años 30, 40, y en el que aparecen personajes reales como Clark Gable y también personajes ficticios, pero que obviamente son no voy a decir parodias, pero son representaciones de directores, de artistas y de propietarios de estudios de la época. Nos cuenta la historia de un guionista secundón que despierta un día y descubre un asesinato. Ese asesinato es el hilo conductor de una historia que nos lleva por los bajos fondos de Hollywood, todo lo que pasaba detrás del oropel, de las orgías, el alcoholismo, el abuso de las actrices, la violencia, los gángsters, todo. Una de las mejores historias que he visto de esta pareja y que se mantiene hasta el final, no decae en ningún momento. Y Phillips, dibujazo. Y dibujazo lo que nos da esto, Sandman Obertura. Se publicó a primeros de año, ya se había publicado en grapa anteriormente, pero aquí tenemos el tomo recopilatorio. Gaiman volviendo a su mejor obra en los cómics y dándonos una precuela, podríamos decir, a los primeros números de Sandman. Cuando Sandman comenzó, descubrimos a Morfeo prisionero y nunca se nos había explicado cómo había llegado a esa situación, quién lo había hecho,
alguien tan poderoso, un eterno, como había caído. Y aquí se nos explica con un dibujo de J.H. Williams III acojonante, o sea, cada página es alucinante, no solo la que le dibujo, sino la narrativa. Es que cada página está pensada, esto es lo contrario a lo que se hace en un cómic mainstream comercial. Es una maravilla. Quizá no te guste demasiado Sandman, hay gente que no le gusta, pero simplemente por el dibujo este es uno de los pocos cómics que merece la pena leerse por eso. Y bueno, no voy a hacer más spoilers, pero queda todo muy explicado y al contrario que una vuelta fallida, como suele ocurrir cuando grandes autores vuelven a la obra que les dio fama, aquí está a la altura de la original. Y lo último por hoy, que ya se nos está quedando muy largo, un cómic que volvió a ser reeditado en la línea integral de Panini. Ultimates, volumen 2, El Gran Robo de América. Esto es una maravilla. Esto es una de las mejores historias que ha publicado Marvel en toda su historia, valga la redundancia, y uno de los grandes cómics de superhéroes de todos los tiempos. Esto es el ejemplo de lo que puede llegar, a lo que puede llegar el género superheroico. Aquí Mark Millar y Brian Hitch dan lo mejor de sí mismos, sobre todo el segundo. Brian Hitch nunca ha vuelto a dibujar tan bien como aquí. Y nos cuentan la segunda parte de los Ultimates, una saga que no es solo una historia, cuenta varias historias planteadas haciendo una metáfora de la invasión de Irak que ocurrió paralelamente a la publicación de este cómic o que se había producido poco antes, y cómo hace una metáfora de la política exterior americana. Recordemos que Mark Millar es británico y que puede ver estas cosas de una forma un poco más objetiva que el guionista americano medio, como los Ultimates son utilizados como un arma de destrucción masiva, como la política exterior americana se apoya en ellos para ocuparse de los asuntos que les amenazan o que ellos consideran amenazas, y como el mundo responde. América es grande, pero el mundo es mucho más grande. Nos cuenta también la explicación de quién es Thor, este Thor que aquí no nos quedaba claro si era un loco o un dios, qué pasó con Hulk, la trama de Janet y el hombre gigante, todo está aquí, una historia alucinante. Los 2 tomos de Ultimate son imprescindibles, pero esto es la cereza en lo alto de la tarta. Una tarta maravillosa. Hay un dibujo, además de aquí hay unas ilustraciones al final, unas páginas desplegables para quitarse el sombrero. Si no lo tenéis, si no lo habéis leído, leedlo. Si no os gusta demasiado el género, esto vais a entender lo que puede transmitir y lo que puede contar un cómic de superhéroes. Y nada más, seguimos el próximo día, quedan un par de vídeos más como este. Un saludo y hasta la próxima.